al pudor, intento de violación. Es en sí, obstétrica sí es durante el embarazo, pero violencia a la mujer se da en otras características. Sí. Ahorita es violencia obstétrica. Ok, entonces, desde mi punto de vista sí es en el embarazo. Si fuera violencia a la mujer como es el cartabón, el programa, entonces diríamos que puede ser catalogado a otro punto de vista, ¿no? Bien. Sexual, etcétera. ¿Y hay quejas al respecto actualmente o generalmente no pasa esto? Sí, nosotros tenemos quejas. Nosotros tenemos dos tipos de quejas que recibe la comisión de arbitraje. Una de ellas es la queja directa que llega al paciente o el familiar, donde presenta la queja directa con nosotros en el servicio de información, en cualquiera de nuestras áreas de las jefaturas. Llega y presenta su queja, donde nos refiere. La queja es muy discreta. La comisión de arbitraje se caracteriza por ser imparcial y aparte por respetar nombres de todas las personas, de todos los que intervienen, hasta que no se llega a un laudo, hasta que no se llega al final de esa queja. Entonces nosotros recibimos la queja y de inmediato tomamos nota y vemos hacia dónde se va. Tenemos buena relación con los hospitales, llámese privados, llámese institucionales, y hablamos con los directivos, hablamos con los señores delegados y estamos muy sumergidos realmente en lo que es la queja en la mujer. Estamos muy sumergidos, sí hay, como no, sí tenemos quejas. Gracias. Diputada Sonia Ibarra Franques, ¿qué hizo la Cámara de Diputados? ¿Qué hicieron los diputados en esta materia muy frecuente, aunque de poco se habla de eso? Claro, pues los delitos, las violencias contra la mujer hasta a partir de los años 70 se empieza a visibilizar. Las mujeres estamos acostumbradas a recibir cualquier atropello sin chistar, ¿no? Tan es así que pues hasta aquí en el 2008 pues se instaura, se vota una ley para las mujeres, una ley para el acceso a las mujeres a una vida libre sin violencia, y entonces ahí vienen varias cosas: la violencia política, la violencia sexual, la física, la psicológica, pero hoy en el día 2 de junio ya también se marca como violencia, tipifica la violencia obstétrica, ya también va a ser sancionada, ¿no? Porque de repente nosotras nada más recibíamos a las mujeres que decían: no me atendieron muy bien en el hospital, me dejaron mucho tiempo ahí, hay indígenas que dieron a luz ahí afuera, se pasó el parto y mi hijo tuvo, le faltó oxígeno en el cerebro y por tanto pues tiene ahí una discapacidad, mi hijo se hizo del baño dentro de mi vientre. O sea, muchas cosas que no se atendieron a tiempo. O por ejemplo, hay mujeres que se ve que su producto ya está mal. Hay una muchachita, por ejemplo, que dice: mi feto, mi producto no trae cerebro, pero puede crecer dentro de mí, pero a la hora que salga se va a morir porque no tiene cerebro. Y entonces no son atendidas a tiempo, y entonces pues no se les da un seguimiento, ¿no?, para interrumpir en este caso el embarazo, que de todas maneras no va a vivir el niño, que te va a producir una angustia, problemas psicológicos, una serie de cosas que le produce violencia a la mujer, que la lastiman, que la humillan. Y entonces en ese sentido vamos también escuchando a todas las mujeres que dicen: es que yo cuando voy y más en los hospitales públicos, de repente a la hora de estar en el trabajo de parto, llegan los médicos que están residentes y nos hacen el tacto 1, 2, 3, 4 veces, nos lastiman, nos humillan, se ríen de nuestros genitales. O sea, todo eso es violencia obstétrica durante el embarazo, pero hoy en esta ley que ahora se tipifica, se dice que sí son todo las violaciones a los derechos humanos de las mujeres
en todo el tema de reproducción, ¿verdad? Entonces, sí es desde el embarazo, el parto y la cuarentena o el puerperio, ¿no? También cuando una mujer se le muere el producto dentro del embarazo y no es tratada psicológicamente a tiempo y entras en depresiones tremendas que hay ocasiones que hasta te quitan la vida, ¿no? El hecho de perder a una criatura para las mujeres, el no saben cómo afecta psicológicamente a las mujeres emocional también. Entonces, todos esos temas los hemos planteado y hemos hecho una iniciativa de ley para que se tipifique, y el Congreso del Estado, pues ahora somos 14 mujeres, esta visión de género, esta visión de la mujer, ahí está, ¿no? Su dolor está ahí para cuando sean atendidas, cuando se les trate mal en los hospitales, como lo decía ahora don José Luis. O sea, no nada más los médicos tienen responsabilidad en todo este tema, el camillero, la recepcionista, de no pasar a tiempo a una mujer a dar a luz, o cuando está en peligro de aborto, que no la pase en tiempo y la deje ahí desangrándose. O sea, todo ese tema va a ser ahora sancionado porque ya está tipificado en la ley que tenemos aquí, Una vida libre de violencia a las mujeres, y que el 2 de junio ya fue inscrita en el periódico oficial, ¿no? Entonces estamos muy contentas porque es un triunfo de las mujeres por todo lo que hemos pasado. Yo creo que a muchos de ustedes, hombres, ni se dan cuenta de todo lo que sufre una dentro de una sala de parto, ¿no? Cuando no puedes tener tu hijo, cuando tienen que hacerte ahí una abertura para que puedas salir, cuando te ponen ahí o te hacen la salpingo sin que te des cuenta, o que te pongan el DIU sin que tú o sea, todas estas cosas que no te dan información sobre lo que está pasando o lo que están haciendo dentro de tu cuerpo. Entonces, todo esto es una violencia a la hora de dar a luz, ¿no? Entonces, hoy se va a tipificar cuando se va a sancionar cuando no hayan las mujeres recibido información oportuna y que ella no haya podido decidir sobre su cuerpo lo que tendría que estar haciendo, ¿no? Entonces, todo esto hoy, estamos muy contentas, hemos logrado que nos acompañen que los 30 diputados nos acompañen y podamos tipificar este tipo de cosas como violentas hacia las mujeres. Me dicen que Nayarit siempre llega tarde a todo, en este tema no. Yo quiero decirles que hay como 4 estados de la República, me parece que es Chiapas, Coahuila, San Luis Potosí y nosotros, el estado de Nayarit, los que ya tenemos tipificado este asunto como delito, ¿no? Entonces vamos adelante. Vamos adelante. Y de algo va a haber servido tener tantas mujeres en el Congreso. Claro. La visión femenina tiene que estar en las políticas públicas. ¿Cuántos, recuérdenos? ¿Cuántas mujeres? Somos 14 de 30 mujeres, bien, ¿no? Casi pues, la mitad. Que imagínense cuando haya 20. Bueno. Ya merito. Bien, tenemos, gracias diputada, 4 invitados y usted es el quinto siempre en este programa. Todos ponen, le toca a usted allá en casa, en el carro, en la sala, en la oficina. Supongo que no lo dejan ver televisión, pero bueno, usted puede llamarnos para hacer preguntas, comentarios en Tele10, el 210-4500 y 210-4501, y Radio Aztlán 210-5889 y 210-5915. También nos puede ver por internet, en la televisión abierta el 10.1 y en televisión por cable 208, y nos siguen insistiendo que en Mexicali y en Estados Unidos, desconozco por qué, ven este programa y Tele10. Alguien me lo podrá explicar luego, pero en Mexicali nos ven también. Bien, regreso en un momento, un corte. Si usted tiene calor allá en la casa o en su coche, está en lo cierto, porque el calor está, por lo menos aquí en Tepic, con todo lo que da. No sé en Santiago, me imagino que allá no tanto, ni en Acaponeta, pero bueno, allá se vive mejor en términos de clima que aquí. Bien, como sabe, los martes es tiempo de cambiarle el nombre al juego, todos ponen. Los teléfonos en el estudio, también hay manera de comunicarse al WhatsApp, está ahí en pantalla, para que usted haga sus comentarios o sus dudas. Poco a poco se va aclarando qué es este tema de violencia obstétrica, y seguramente usted se ha enterado o ha vivido en carne propia
muchas de estas. Algunas son mucho más delicadas que otras, algunas son mucho más finas que otras. Bueno, un maltrato, una agresión, todo el mundo lo conocemos, pero poco a poco en el programa nos estamos dando cuenta que otras cosas pueden ser violencia médica. No necesitamos un médico o una enfermera con cara de enojón o regañándonos o tratándonos mal para ver qué es la violencia obstétrica. Doctora Cristina Álvarez Guerra, coordinadora de un departamento de un hombre grandísimo, prevención y atención a la violencia familiar e igualdad de género de los servicios de salud de Nayarit. Así es. Así de grande la responsabilidad también. Así de grande, lo doble. Platíquenos qué se hace o qué se ha empezado a hacer en estos términos. Sí, hablando de violencia obstétrica, nosotros desde el año 2014 como Secretaría de Salud se implementó un programa a nivel federal precisamente para prevenir esa violencia que están viviendo las mujeres, ¿no? Empezamos con la sensibilización al personal médico, administrativo y todos los implicados, así como lo mencionó el doctor Arriaga, todos los implicados en la atención del embarazo, parto y puerperio de la mujer. Entonces iniciamos esta serie de talleres de sensibilización total que es desde la parte vivencial de la persona que está participando para precisamente entrar desde por qué estudió la carrera de medicina, por ejemplo, ¿sí? Y por qué eligió ser médico, ¿no? Entonces, a veces traemos esa historia de violencia desde pequeños, la venimos arrastrando. Cuando ya estamos en el área institucional, pues con alguien tenemos que incidir o rematar, como se dice vulgarmente, ¿no? La atención a la violencia obstétrica es prioridad para la Secretaría de Salud, sobre todo por las quejas que hay dentro del buzón de quejas que tenemos y familiares mismos que han hecho pues casi una historia de cómo han sido atendidos en los servicios de salud o bien dentro del sector privado o sector público. Estamos hablando que tanto en el IMSS, en el ISSSTE, Secretaría de Salud, se da este tipo de violencia. Entonces, este programa que estamos implementando desde 2014 creemos que está funcionando bien. Esto va precisamente a poner adelante el parto humanizado, ¿verdad? Que esté libre de violencia, precisamente, ¿no? Y lo transpolamos en esos talleres a la historia de vida de cada persona que participa. Le digo, es todo multidisciplinario, no es enfocado a los médicos o enfermeras, puesto que todos podemos incidir en algún momento contra esa usuaria, ¿no? De los servicios. Entonces, creemos que con estos talleres pues va a bajar el número de quejas, sobre todo porque se está sensibilizando en todos los aspectos a estas personas. Son talleres que duran aproximadamente 3 días. Donde, bueno, están implicados todos los hospitales. Estamos trabajando únicamente con Secretaría de Salud, es importante aclararlo. No hemos entrado al Seguro Social o al ISSSTE, sí, pero primero queremos sensibilizar a nuestro personal en todo el estado y ya después continuar con las otras instituciones, ¿no? Pero creo que sí está funcionando, han cambiado actitudes, sobre todo el personal que está inmerso en esta atención y bueno, eso tiene que favorecer en algún momento la atención que se otorga a las usuarias de los servicios, ¿no? Bien. Gracias. Alejandro Cariaga Cervantes, visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Primero, explíquenos qué es eso de visitador adjunto. Siempre nos llama la atención a qué nos dedicamos. ¿Qué es un visitador adjunto? El visitador adjunto pues es parte del organigrama de la Comisión de Derechos Humanos. El mismo se compone del presidente, el visitador general, el visitador adjunto. Prácticamente el visitador adjunto tiene las funciones de llevar a cabo todas aquellas necesidades de supervisión, realizar el trámite de investigación de los expedientes, de las quejas y en su momento la elaboración de un proyecto de resolución, es decir, valorar en su momento si existe o no una violación a derechos humanos, realizar un proyecto y proponerlo al titular y al consejo. Una vez aclarado lo del visitador adjunto, y hago la pregunta porque muchos del público dirán, bueno, ¿qué es un visitador adjunto? El visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿qué nos dice respecto a este tema, violencia obstétrica? Pues me gustaría llevarlo un poquito a lo general sobre la violencia obstétrica. Primero establecer pues que es una violación al derecho a la salud. El derecho a la salud está contemplado por el artículo 4 constitucional. De igual forma, derecho que se encuentra contemplado en tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Políticos, Sociales y Culturales, perdón. Prácticamente ese derecho a la salud implica precisamente la prerrogativa que tiene toda persona de exigir al Estado que genere condiciones adecuadas para una asistencia médica oportuna y éticamente responsable, ¿sí? Ahora, dentro de las obligaciones que propiamente tiene el Estado es adoptar esas medidas tendientes a garantizar el derecho a la salud, es decir, en este caso y de manera especial a que a las mujeres se les respete ese derecho a la salud en un trato no discriminatorio y con base al principio de igualdad, evitando precisamente malos tratos, evitando denigrar a la mujer al momento durante el embarazo, durante el trabajo de parto o posparto, como ya lo dijeron mis compañeros. Y una de las obligaciones precisamente es adoptar esas medidas administrativas, medidas legislativas, medidas en cuanto al presupuesto. ¿Para qué? Para generar esas formas de protección. Y consideramos precisamente que esta adición al artículo 23 de la ley de acceso a la mujer a una vida libre de violencia es tendiente o en cumplimiento a esas obligaciones que se tienen que adoptar. ¿Para qué? Precisamente para proteger ese derecho a la salud y ese derecho a un trato digno que toda mujer debe de recibir durante su atención. Y luego, esto implica una atención adecuada desde que está embarazada, durante su embarazo, durante el trabajo de parto y de posparto. La Comisión de Derechos Humanos da cuenta, dentro de sus inconformidades, de múltiples quejas que son, puedo establecer algunos casos muy prácticos, pues, o que sí los hemos visto reflejado en el común del trabajo, donde las personas o las mujeres se quejan precisamente de que al momento que ingresaron a un hospital en trabajo de parto fue víctima de tactos excesivos, ¿sí? Donde un ginecólogo, que es el especialista, la revisa, le hace el tacto y para diagnosticarlo adecuadamente. Pero la violación viene cuando un pasante, un residente, a la vez, en ese mismo momento y sin tener necesidad, lo vuelve a practicar. ¿Qué ocasiona en la mujer? Una vergüenza. Se siente humillada, denigrada, malos tratos, palabras altisonantes al momento de estar en trabajo de parto. O foto para el Face. Violación a la intimidad y a la privacidad, porque no solamente son las fotos que se toman y se suben a redes sociales, también se da el caso de dar o otorgar datos personales a medios de comunicación. ¿Para qué? Para sacar la nota con nombre y dato. La señora tal recibió tal trato en tal hospital, ya es víctima, la están haciendo 2 veces víctima. ¿Sí? Entonces son esas dos cuestiones. ¿Sí? También se da un incorrecto diagnóstico, errores en el diagnóstico. Cuando tratas como un trabajo de parto sin riesgo, una mujer desde todo el embarazo, cuando en realidad tuvo que haber sido atendida por una unidad o hospital especializado. Y eso da cuenta la Comisión de Múltiples Quejas. Y esta es la responsabilidad del Estado. Cuando se viola un derecho y el Estado lo viola, es derecho humano. Pero cuando lo viola un particular, ¿ya no es derecho violado humano también? Sí, también es un derecho humano violado. Sí. Y hay los mismos tipos de reclamos. Sí, claro. Y en este caso es un punto muy, muy delicado y que la Comisión no se aparta de proteger a esa violación obstétrica. Porque si damos cuenta,
este tipo de violaciones afecta o viola el principio de no discriminación y el de igualdad. Sí. Y aun cuando se trate de particulares, la comisión tiene Estados competencia. particulares. Así, Hay así competencia. es. Bien, porque, bueno, a veces se cree, bueno, o teóricamente al inicio era solo el Estado responsable. No, pero hoy no. se ve. Bien, regresamos en un instante y seguimos con este tema. Tiene ustedes los teléfonos en pantalla para que nos llame, para que nos dé sus opiniones, para que haga las preguntas. Vamos a un corte y ahorita estoy de regreso con ustedes. Me han pedido que no hable de películas de las que no recuerde los nombres, las fechas y los actores, pero bueno, soy malo, pero sí para recordar la historia. Hace muchos años, bueno, no tantos, cuando yo estaba en la universidad, pasaron una película en la sala de cine y ocurría, si no mal recuerdo, en Bolivia. En Bolivia una mujer había tenido 8 o 9 hijos y fue a la clínica de la comunidad, ella indígena. Los muchachos que prestaban su servicio social en la clínica no eran groseros, eran muy amables, pero ellos no conocían la lengua de la comunidad, pero ni falta hacía. Entonces atienden el parto y hacen una solución definitiva para el control de la natalidad, la cirugía y todo, y se va la mujer. Y resulta que, bueno, los niños eran uno tras otro, eran todos muy pequeños, y llega una enfermedad a la comunidad y se mueren todos los niños. Y esa pareja quiso tener de nuevo hijos y no venían los hijos. Y le pidieron a sus dioses que les mandaran más hijos y no llegaban, y no llegaban, y no llegaban. Entonces se investiga el hombre y alguien le explica lo que había ocurrido en la clínica. Y en la clínica le dijeron, discúlpenme las palabras, pero le dice, así como se capa un puerco, como se capa una res, así le hacen con las mujeres, las capan. Eso hicieron con tu mujer. El hombre vigila a los médicos y hace lo mismo que hicieron con su mujer. Un drama, una película terrible. No me acuerdo del nombre, solo de ¿qué pasó ahí? No la trataron mal. No, obviamente fue una venganza, la justicia no estaba, esto ocurrió hace muchísimos años, pero ¿qué ocurre cuando el poder del médico entra en la intimidad del otro y hace lo que le da la gana? Bueno, la Comisión de Arbitraje está muy atento, muy atento de la atención médica que se da a la mujer embarazada. Incluso tenemos pláticas, conferencias con el colegios, entre ellos en hospitales también, el Colegio de Ginecobstetricia del Estado. A nosotros, a la Comisión de Arbitraje, la Fiscalía, la Procuraduría nos envía los expedientes donde amerita hacer un seguimiento legal por una deficiente atención médica a esa paciente y que existió alguna complicación donde estuvo en riesgo o perdió su hijo o una muerte materna. Nosotros, la Comisión de Arbitraje, hacemos un seguimiento hasta llegar a dilucidar y a ver cuál fue la causa y retroinformar a la Fiscalía. Estamos muy atentos del quehacer, de lo que hace el profesional. La Comisión de Arbitraje es abierta a toda la población, incluso no es nada más para la comunidad, sino también para el médico. Pero en el caso que le platico hay ni siquiera una violencia, hay una cirugía exacta, un buen trato, solo faltó la información. Ahí transgredieron los derechos humanos de la derechos, mujer. Sus derechos sexuales y reproductivos. Los derechos reproductivos, Sí. O sea, lo hicieron sin consultar. Exacto. No se dio la información, Sí, es la falta de información. No se aplicó el consentimiento informado, que es de lo que se carece actualmente. O sea, yo informo riesgos, beneficios,
Sí, claro. de la cirugía, del procedimiento, de la atención. Y el paciente y el familiar, si le parece incongruente, no va a firmar. Pero posiblemente sí firme a sabiendas. Y hoy en el de lo siglo que va a XXI, ocurrir. si ocurre eso, ¿qué decisión hay sobre el médico? Obviamente, esa película habla de un hecho real, pero fue un hecho violento. ¿Qué hace hoy una institución civilizada para una sanción a un médico que hizo algo aparentemente no importante, pero muy violatorio del derecho de la mujer? No le dio la información. ¿Qué sanción habría en este caso? La Comisión de Arbitraje hace recomendaciones. Como le comento, este tipo de procedimientos o de casos vienen a través de la Fiscalía. Es una causa legal o penal. La Comisión hace sus recomendaciones a la Fiscalía, donde envía el resultado del análisis colegiado que se realizó. ¿Hubo falta o no hubo falta? Así Eso es lo es, que les toca a así ustedes es, decir. así Ya es. es el procurador, el que procura la justicia, el que emite la Junto pena. con el tribunal. El Poder Judicial. Con el Poder Judicial. Correcto, entendido. Ustedes Emitimos simplemente un comentario. dictaminan si hubo Así una es. falta o no la hubo. Así es. No les definitivo. toca a ustedes recomendar sanciones ni nada. Claro que no. Hacemos recomendaciones, pero desde otro punto de Sí, vista. desde el punto de vista técnico y científico. Así es. Lo vi Pero- con ganas de comentar. Sí, pero aquí se pueden fincar responsabilidades profesionales, Sí. porque fue en el ejercicio de su profesión en donde hizo, por una omisión, él está provocando que esa mujer, en este caso, vamos como ejemplo, ya no pueda tener más hijos, ¿no? Hay transgredió sus derechos sexuales y reproductivos, entonces los familiares, suponiendo en el siglo XXI que pudieran hacer, pues levantar su queja ante las autoridades, primeramente en el área hospitalaria donde ocurrió esto, contra ese médico o médica que resultaron los que ocasionaron esto, y bueno, de ahí nosotros tenemos un órgano interno de control en donde se tiene que analizar esa situación. Obviamente los familiares o la misma usuaria tiene todo el derecho a poner su denuncia ante la Fiscalía. Que puede ser cierto o no, puede haber una Exacto. queja y no ser cierto. Exacto, exacto. Y entonces, bueno, es cuando entra esta parte de conciliación y arbitraje médico, en donde, bueno, se tiene que hacer una investigación y si resultara que sí es cierto lo que el médico hizo, bueno, ya el doctor Arriaga comenta, ¿no? Se fincan responsabilidades, ¿no? Entonces, yo estuve leyendo así y van desde, puede ser en algunos casos extremos, vamos a decirlo de esta forma, que sí puede darse penalidades como la cárcel o bien quitar la cédula profesional para el ejercicio de su profesión. Bien. Sí. Hay muchos otros casos, por ejemplo, llega una paciente a ver su embarazo, la enfermera advierte que hay alta presión, glucosa alta, pero no toma ninguna medida y hay muerte materno-infantil ante un asunto no transferido a la instancia correspondiente. Creo que ya hay protocolos institucionales para, incluso sin queja, Claro. cuando hay una investigación de rigor, aunque no haya queja. Sí, estoy en lo correcto. Así es, está el Comité de Mortalidad Materna dentro de la Secretaría de Salud y precisamente son casos que se van directos a sesionar. Ellos sesionan, creo que es una vez al mes, ante todos los casos que se presentan de muerte materna, ¿no? En donde es interinstitucional, son varias instituciones que participan y determinan que primero la causa de muerte de la usuaria y bueno, si debió o no debió morir y el resultado final serían las consecuencias contra quien resultara el que provocó este suceso. Bien, una disculpa a los doctores y a las doctoras buenas, las hay, muchos, enfermeras y enfermeros nobles, camilleros extraordinarios, nadie está hablando de todos. Lo aclaro porque alguien nos está tomando. Estamos hablando de las malas prácticas y de los malos doctores, porque hay algunos que venden hasta perfumes, algunas doctoras, algunos doctores, entre consulta y consulta. Entiendo que a veces no alcanza el dinero y también lo hacen, o algunos a los que se les olvida aún en la práctica privada. A mí me tocó olvidos de los doctores que daban pena y que uno va con la idea de que las cosas marchan bien, pero bueno, los hay de todos. Entiendo que los buenos son los más. Y precisamente para contestar el comentario ese que le acaban de hacer ahorita,
no tratamos de criminalizar al sector salud. Yo trabajo ahí. Claro que no tratamos de hacerlo. Lo que queremos con esto es hacer conciencia de las situaciones que se están dando, y precisamente como es un programa federal el que está implementando estas capacitaciones, es precisamente para evitarles a todo el personal que está implicado en la atención médica, enfermería, camilleros, administrativos, etcétera. Precisamente se les están dando todas las herramientas necesarias para evitar que caigan en una violencia obstétrica. Entonces no se trata de decir todos los médicos o médicas somos malos, no, al contrario, ¿no? Debemos obviamente tener todas las herramientas necesarias para poder hacer de la mejor manera nuestro trabajo. Muchas de las veces no es justificación, pero a veces carecemos de los insumos necesarios para poder atender ese parto, a lo mejor, ¿no? Y eso nos lleva a lo mejor a dar un trabajo deficiente en la atención. Sin embargo, bueno, no queremos satanizarlos ni decir son lo peor que hay, al contrario, es hablar para que ellos cambien de actitud y obviamente den lo mejor de sí en este trabajo que es pues tan bonito, ¿no? Como la atención al embarazo, parto y puerperio. Y bueno, la ley hace su parte, los diputados hacen su parte, pero las instituciones tienen que hacer las otras, porque en un lugar donde hay buenas prácticas, pues es poco común que los médicos incurran en esto. Alguien decía, bueno, los mexicanos somos tan malos, tan violadores de la ley, ¿por qué cuando vamos a otros países nos cambia la genética? Bueno, vamos a un país muy cercano, por no mencionar su nombre, que está por allá por el norte, y nos ponemos el cinturón y no subimos a los perros. Pero no lo vayan a pedir en Tepic porque nos rasgamos las vestiduras, o no lo hacemos, o en el libramiento inteligente nos sirve la foto que toman para peinarnos mejor y no para saber que hay una sanción. Yo creo que si hay buenas prácticas, las instituciones lo pueden hacer. Yo quisiera hacer una pregunta aquí al doctor arbitraje. Hace días, le comentaba, hace como no días, años, hubo una mujer que una mujer que le estamos ayudando a llevar un caso donde fue víctima, tenía mal su útero y entonces fue al ISSSTE para que se lo extirparan por salud. Pero resulta que cuando van no solamente le quitan el útero, sino que también le perforan la uretra. No se dan cuenta hasta los 15 días y va hasta que le tienen que quitar el riñón por una negligencia médica hace más de 2 años y medio y aún no hay fuimos a la fiscalía, fuimos a poner ya las quejas a donde sea, pero te digo, toda esta parte de la justicia que no es rápida ni expedita, son casi 3 años, y me dice que está ya ahorita en arbitraje médico para que den algún dictamen y luego para que ya se lo manden a la fiscalía. Así es. Pero por mientras esta mujer duró 5 meses, pues ahorita con la angustia de que su cuerpo pues ya se está disminuido, las fuerzas, todo, ¿no? Todo lo que... ¿Cómo lo tipifican también como violencia obstétrica cuando fue que se les fue una cirugía del útero, o sea, donde se produce ahí pues los hijos, o sea, ¿cómo lo vamos a tipificar? Definitivamente se tipifica como violencia obstétrica. Pero es más un allá, accidente, es algo involuntario, Claro, es algo, es un riesgo. un riesgo como de cualquier inherente a la cirugía. Sí. En todo procedimiento quirúrgico existe un riesgo. Por eso es importante siempre la información, tanto al paciente como a su familiar. Pero el paciente tiene derecho a una reparación. Definitivo, claro que sí. Y sí lo tiene. Sí, No sé yo por qué están esperando a que nosotros emitamos un resultado cuando se pueden tomar acciones y reparar el daño, porque por eso el Código Civil dice reparación del daño. De inmediato reparar el daño, resolver el problema de la vejiga para que la paciente no se esté orinando fuera o sea, que no retenga la orina, que es lo que está sucediendo. Entonces ya se debería de haber operado. Y definitivamente la comisión envía las recomendaciones a la institución. Pero en este caso ni siquiera hay necesidad, allá debe resolverse, porque Ya la se evidencia debió de ya haber está. resuelto. Nosotros estamos ya a días de emitir ya el dictamen. De ese caso.
Ya estamos a días de emitir el caso y hacer las recomendaciones a la institución que se consideren pertinentes. No puedo adelantarme porque esto es muy confidencial. Sí, Porque- claro. Pero estamos Se va a caminando resolver. sobre- Sí. Bien, pues buenas noticias, años de esto. Siempre que leo en la prensa noticias de que después de 40 años se hace justicia, me regresa la esperanza en que algún día las cosas se van a resolver. Ojalá todos nos resuelvan. No lo digo en mal plan, lo digo en bueno. O sea, a veces se nos acaba la paciencia ante las cosas, pero creo que pueden llegar. Estaba leyendo en la prensa que el 16 de septiembre del 73, un cantante Jara, por ahí, lo mató un militar en el golpe de Allende en el 73 y acaba de ser sentenciado. Claro, el hombre debe tener 900 años, pero bueno, pero finalmente es sentenciado y se hace justicia. Bien, llamadas al final. José Cárdenas: pido a los doctores y enfermeras que sean más humanos, pues acude a las instituciones de salud por necesidad, ya que vamos enfermos, no por gusto. Y nos encontramos con mucho despotismo, hasta nos ignoran. María Robles: muy buen programa, felicidades a los invitados. Rosario García: ¿por qué siguen las mismas prácticas en el Hospital General de usar a los pacientes como experimentos? Bueno, va a decir que no, ¿verdad? O sea, bueno, Rosario García. No es hospital escuela. Bueno, no es hospital escuela, ¿verdad? Todavía No. Josefina López: en el Hospital General tuve un problema con un abuso de un doctor, o sea, una negligencia médica. Negligencia y abuso no es lo mismo, ¿verdad? Es diferente. Diferente. Es diferente. Sí. En la negligencia es un descuido involuntario Puede ser omisión. y en el abuso hay conciencia de lo que se está haciendo. de ofender. Enfermera Graciela Briceño: felicito al exdirector del IMSS, muy acertado en todo lo que comentó. La ha de haber tratado bien, pero difiero del comentario de la diputada. No es cierto que hacen tactos a diestra y siniestra. No, bueno, no dijo la diputada, tampoco la voy a defender de más, pero no dijo que a diestra y siniestra. En algunos casos sí, Así lo es. comentaron todos, y siempre hemos reconocido aquí a los buenos médicos y a las buenas doctoras también, que son los más. A los camilleros únicamente los ingresan y las enfermeras para nada se mofan del dolor de la mujer. No dijimos que todas, son casos extremos. Bueno, nadie, creo que en este caso, nuestro respeto y nuestra admiración a los buenos médicos. Siempre cuando hay algo, cuando hay la muerte, en los hospitales murieron nuestros muertos, pero nacieron también nuestros hijos, en las instituciones privadas, en las instituciones públicas. Y lo que se quiere aquí es que en el nacimiento, en el transcurso del embarazo, en el parto, después del parto, así como dice la oración, nuestras mujeres sean bien atendidas de manera voluntaria o involuntaria, que se les trate bien, que se les dé el mejor trato y que también, no nos alcanza el tema, la familia esté atenta. La depresión posparto que a veces los médicos no entienden y que los familiares entendemos menos. Hay un lloriqueo, hay un abandono, hay unas ganas de morirse y hay toda una explicación bioquímica para eso. Entonces falta mucho por hacer. La ley está haciendo su parte, los operadores de las políticas públicas las suyas. Ojalá que pronto, en algún momento, las instituciones y las buenas prácticas no permitan que sucedan los malos tratos a las mujeres antes del parto, en el parto y después del parto, como dice la oración, ¿verdad? Bueno, es momento de despedirnos. Tenemos unos segundos cada uno para despedirnos y espero que, pese a este calor, acepten una nueva invitación a Tele 10. Mucho gusto. Yo solamente quiero aprovechar el medio para invitar a la población, invitar a la comisión, que incluso a Derechos Humanos. Claro. La Comisión de Arbitraje está a sus órdenes. Si unimos, créanme que podemos hacer más. Y emiten Así es. dictámenes técnicos, hay que aclarar, no Así son es. los que sancionan. Así Diputado. es. No, pues a mí me da mucho gusto que nos hayan invitado, dar a conocer ahora a las mujeres esta posibilidad de denunciar cuando se sientan agredidas y que realmente hay instituciones que les van a responder, como Derechos Humanos, como el mismo ahora el arbitraje médico, como el mismo sector salud, que hoy no son los mismos tiempos de antes, ¿no? Yo les digo, no estoy aquí, soy mamá, he sufrido también cosas, no es nada más de oídas, sino que las hemos sufrido
no sabíamos que podíamos recurrir a una instancia para decir todo lo que nos sucedió, pero gracias a Dios, pues ya y a las diputadas y a diputados que hoy hacen posible que puedan visibilizar este tipo de violencia en nuestro estado. Que pronto sean 20 de 30. Ya, Sí, pues nada más comentarles que no se trata de decir que los médicos o médicas somos malos, al contrario, también somos sensibles y tenemos esa sensibilidad para atender a las mujeres. Y bueno, decirles que la Secretaría de Salud está trabajando en ello, precisamente apostándole a la sensibilización de todo el personal que está implicado en la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. Entonces, soy Cristina Álvarez, cualquier situación, estamos en la Coordinación de Violencia Familiar en los Servicios de Salud de Nayarit para atenderlos. Gracias. Sí, para cerrar y atendiendo a las llamadas que se hicieron, decirle a esa gente que de alguna forma tiene una inconformidad en contra de los servicios que recibieron en el sistema de salud del Estado de Nayarit, pues que la comisión tiene las puertas abiertas para recibir cualquier inconformidad, cualquier queja, darle trámite y darle una respuesta adecuada y conforme a derecho proceda. Gracias, gracias, buenas noches, que disfruten este calor hermoso de Tepic. Nos vemos el próximo martes a las 7, es hora de cambiarle el nombre al juego. Todos ponen. Gracias.